Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida. Para María Belén Silvestris, ese momento llegó en 2015 durante un viaje al Tíbet. Al llegar al campamento base del Everest se preguntó, ¿por qué no puedo subirlo? Sin experiencia previa en montañismo, pero con una determinación inquebrantable, inició un camino que la llevaría a convertirse en mayo de 2024 en la sudamericana más joven en completar el desafío de las 7 cumbres, escalando las montañas más altas de cada continente. En este episodio conversamos sobre cómo se construye una meta que parece imposible, el equilibrio entre una carrera corporativa y la pasión por la montaña, y la importancia de confiar en una misma. Una charla sobre valentía, perseverancia y la capacidad de transformar un sueño en realidad. Bueno, un montón. Tengo una excelente noticia para compartirles. Y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Así que bueno, parece una gran noticia. Las alianzas que son producto de la sinergia y de compartir valores y propósitos me parece que son las que mejor funcionan. Y por otro lado, les quiero agradecer por estar del otro lado, como siempre. Muchos besos. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, muy contenta. Un placer. Además no vivís en Buenos Aires hoy, así que logramos hacer ese hueco. Gracias en tu agenda. Por favor. Belu, ¿te puedo decir? Belu, Bel. Belu. Como te guste. Bel. Hay una primera pregunta de rigor en este podcast que para mí tiene un sentido, porque después sí o sí es como, ¿no?, que termina de explicar un poco por dónde uno camina en ese trayecto, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Yo cuando era chiquita, muy chiquita, quería ser jugadora de hockey. Mirá, yo jugaba al hockey. Jugaba al hockey y quería ser, mi sueño era ser jugadora de hockey profesional. ¿Y hasta cuándo tuviste ese deseo? Y yo creo que ya empezado la secundaria, empecé a darme cuenta que era algo muy difícil, era una carrera... ¿Pero eras buena? Muy complicada. Yo creo que me defendía. Bien. No sé si era tan buena como para llegar, como yo creía. En ese momento me sentía Lucha Aymar. Bien. Pero sí, yo amaba el deporte. Siempre me gustó mucho hacer deporte. Y en ese momento mi deporte era el hockey. Sí, igual ahora que dijiste lo de Lucha Aymar, bueno, Lucha seguía seguramente jugando, correcto, pero no era como el primer momento de las Leonas que fue fanatizante. Sí. Que eso era cuando yo era chica. Igual yo nunca jugué bien al hockey, pero me acuerdo que tal cual era una cosa, era como la primera vez que un equipo de mujeres, correcto, ¿no? Como que forjaba una historia que antes no existía, como que había una cosa que nos convocaba mucho a todas. Me acuerdo haber ido a Rosario al Mundial y verlas ahí, espectacular. Y es como vos decís, creo que fue la primera deportista femenina, si bien hay otras, que realmente me generó aspiración, decir Claro. se puede, nada. Sí, Gaby Sabatini lo había hecho antes con el tenis, pero yo creo que acá esta cosa del equipo era muy contagiante también, Sí. ¿no? Y era el deporte del momento, ¿no? Era el deporte del momento, las veías a ellas como que funcionaban y que cada una tenía su rol y eran como esta cosa de chicas superpoderosas. Espectacular. Qué bien, ahí me hiciste también volver a mí en el tiempo. Y entonces en un momento secundario dijiste, no, esto claramente requiere de una dedicación que no. Correcto. Yo siempre también supe que yo quería recorrer el mundo. Eso era un objetivo en mi vida. Sabía que como que amo Argentina, pero era como chico. Pero ¿y eso te diste cuenta? No sé, era sí, una en la era algo secundaria, más o menos. Okay. Empecé a tener ese bichito de hay algo mucho más que solo Argentina. ¿Pero te acordás por qué pensabas eso? ¿Era tu entorno? ¿Era lo que veías en la tele o alguna película que te disparó algo?
Yo creo que a medida que fui creciendo me di cuenta que puede ser un poco por el contexto, por la educación de que Argentina es un país gigante con 1000 cosas, pero hay millones de países gigantes, muy diferentes entre sí. Y siempre me agarró ese bichito de decir, yo sé que soy una persona de experiencias, de aventura, de conocer cosas nuevas. Y me acuerdo que el primer bichito así fue de, yo quiero recorrer el mundo. Entonces yo sé que para ¿De qué signo eso... sos? Cáncer. Mira, me cagaste. Pues yo pensé que ibas a decir Sagitario. Bien. Y ¿Pero ahí- debes tener algo en Sagitario o no? No sé. Ah. Tengo la carta astral, pero no recuerdo, no te puedo mentir. Ok. Y ahí entonces dijiste, eso iba un poco a condicionar tu carrera, ponele lo que ibas a elegir estudiar. Bueno, ahí empecé un poco a pensar, inclusive en un momento analicé estudiar afuera, pero bueno, no es tan fácil, ni económicamente, bueno, hay 1000 cosas y Sí. aparte acá hay una educación espectacular. Entonces sí tuve así sueño de estudiar afuera, que al final no se dio, estudié acá, pero sí ya desde muy temprano sabía que yo me quería ir a vivir afuera, por un tiempo. Ese tiempo, bueno, hace más de 12 años que vivo afuera, pero por un tiempo yo sabía que quería ir a entender qué había. Ahora, ¿vos buscaste después un trabajo que te permitiera esa experiencia de irte a vivir afuera? O sea, eso lo tuviste en claro, no es que dijiste, bueno, me voy a lo, no sé, viste, sin plan, afuera y después veo lo que hago. No, siempre como estratégica de, ok. Siempre supe que lo que haga lo quería hacer bien y quería tener una cierta estabilidad. Ok. Y no, el trabajo empecé un poco, se dio, pero rápidamente vi que había Un espacio ahí. un espacio, una oportunidad de trabajar afuera, pero igual de todas formas yo empecé, apenas hacía un año que yo empezaba a trabajar, que ya me había graduado y empecé a estudiar para hacer un máster. ¿Qué estudiaste al final? Yo estudié contabilidad y administración ¿En dónde? en la San Andrés. Ok. ¿Y ahí ya arrancaste el máster ni bien terminaste? No, ahí Ah, empecé ni bien, porque para recibirme, para graduarme, se necesitaba hacer pasantías. Sí. Primero en una de las grandes 4 de auditoría, yo hice una pasantía en Ernst & Young y después era una pasantía libre, donde quieras. Ok. Y ahí empecé a hacer mi pasantía en Procter & Gamble y no conocía mucho lo que era, conocía las marcas, pero no conocía bien la empresa y fue mucho más porque estaba cerca de donde yo vivía, de la facultad, etcétera, más por Te comodidad. quedaba cómodo. Pero porque mi camino no tenía en mente quedarme ahí, porque yo quería ser financiera, después de pasar por mi sueño de ser jugadora de hockey profesional, Claro. etcétera. Dije, yo voy a trabajar en un banco, voy a hacer carrera, voy a ir a vivir afuera, etcétera. Pero te imaginabas en un banco. Yo Sí, me imaginaba en haciendo un finanzas. banco. Finanzas. Y terminé en marketing en Procter & Gamble, me enamoró. ¿La pasantía era como medio rotación de lugares y eso te gustó o fuiste No. directo a marketing? Yo apliqué a finanzas, ventas y Sí. marketing y me llamaron de marketing y me dijeron, mira, está esta posición. Y yo dije, bueno, Pruebo. como pruebo, Claro. total era una pasantía, para mí era, voy a estar un par de meses, Chau. voy a renunciar y después me voy a ir al banco. y de repente entré ahí y me encantó. Me encantó. ¿Qué te gustó? Me gustó mucho que es una empresa que desde muy temprana edad, o sea, desde muy temprano en la carrera, te deja liderar. Te sentís líder de tus proyectos, de lo que manejás. Y ahí me empezó a agarrar el gustito de que sabía que a mí me gustaba liderar equipos, liderar proyectos. No era la típica que iba a sacar fotocopias a mi jefe. Pero espera, ahí estás en un área que no habías pensado nunca. Nunca. ¿Y qué te gustó de marketing? Lo que me gustó de marketing es que, a diferencia del marketing que yo había estudiado en la facultad, que bueno, obviamente se relaciona, no es que no, en este tipo de empresas marketing es como management, es manejar una marca, es manejar la estrategia, manejar la contabilidad de la marca, dónde invertir, dónde no. Es todo Es la más línea. holístico. Claro. No es solamente
lo que yo creía en mi mente, que era que si el consumidor, que el insight, que la comunicación. Viste que yo a mucha gente le digo que soy de marketing y ¿qué haces los posts digital? No, de hecho, no hago eso se terciariza. Entonces me empezó a gustar mucho esto, el manejo de las marcas y la estrategia, estar cerca del consumidor también me gustó mucho. Y recuerdo que había terminado la pasantía y me estaba recibiendo y yo me iba a ir a trabajar a hacer Work and Travel afuera, que es un programa donde viajás y trabajás. Pero trabajás de cualquier cosa. De cualquier cosa. Yo trabajé en un McDonald's, trabajé en un centro de esquí, bueno, trabajé de cualquier cosa. Y tuve que tomar la decisión si me quedaba o no, si me iba a hacer Work and Travel. Porque te ofrecieron quedarte. Me ofrecieron quedarme, me ofrecieron contratarme, pero bueno, en mi inicio... Claro, era un cambio de planes totalmente. Yo quería ser financiera, iba a hacer un Work and Travel porque a mí me gustaba viajar, recorrer el mundo, entonces era una oportunidad donde podía viajar por 3 meses, pero a su vez ganar plata para mantenerme y disfrutar de lo que sea. Y ahí decidí quedarme porque realmente me gustó tanto que valía la pena el trade-off. Valía la pena el cambio. Mirá. Y ahí me empecé a dar cuenta que muchas veces planeamos cosas que cuando vas transitando el camino vas pivoteando, vas evolucionando. Sí, y que además lo que uno sueña con las herramientas que tiene a disposición, pero a medida que vas conociendo nuevas cosas es lógico que eso cambia, ¿no? Va cambiando, sí. Y ahí entonces adentro de Procter arrancaste el máster. Ahí adentro de Procter, yo como te digo, yo tenía muy claro que yo me quería ir a vivir afuera. Claro. Con Procter yo tenía posibilidad de irme a vivir afuera. ¿Pero vos lo planteaste desde el inicio o no? Desde el inicio Okay. Yo planteé que me gustaría ir a tener una experiencia afuera. Que la posibilidad más clara era Panamá, porque es donde Procter tiene su regional, sus oficinas regionales. Pero bueno, yo acababa de entrar, tenía que hacerme un camino. ¿Era habitual que alguien que recién empiece lo manden afuera o necesitas como un trayecto, un recorrido? Y tenés que tener gente que quiera llevarte, claro. Entonces necesitas tener esa exposición, ¿no? Donde crean que sos un talento que vale la pena llevar exportar. Para allá. Sí, exportar. El tema con Panamá que tiene es que los panameños, no hay tanto talento panameño, primero que son pocos y no hay tantos, la brecha de educación es grande. Es amplia. Entonces sí necesitan gente. Pero bueno, yo acababa de empezar. Pero bueno, yo tenía muy claro que me quería ir y se los dije, dijiste. O es Procter o es fuera. Y ahí yo empecé a estudiar, dije, bueno, ¿qué es lo que me podría llevar a hacer fuera? Pero que también en un camino donde yo sabía que quería tener una carrera profesional, como que no quería ir a juntar kiwis. Con todos mis respetos, pues lo he hecho, he trabajado con Work and Travel, pero dije, no quiero solamente ir a viajar, quiero mientras que construyo mi camino profesional. Claro. Y ahí empecé a estudiar para ir a hacer un máster. Empecé a estudiar el GMAT, que es el examen, y pensaba Estados Unidos, Europa, obviamente que necesitaba una beca, entonces eso era un factor que pesaba un montón. Sí. Y en el trayecto en el que estaba estudiando... Para irme, me acuerdo que estábamos haciendo un viaje para ir a ver universidades. Ahí me sale la oportunidad donde Procter me dice de ir a vivir afuera. Y ahí... Otra vez dijiste, elijo esto. Elijo. Yo siempre tuve muy claro, Procter para mí es un medio para mis fines, mis objetivos. No es un fin en sí mismo y la verdad que siempre estoy muy agradecida, siempre estuvo ahí para acompañarme cuando lo necesité. Sí, que eso está bueno, ¿no? Porque es como la sensación que dan a veces esas compañías tan gigantes es de que son como muy impersonales o como que debe ser difícil hacerle el seguimiento a las personas, pero se ve que hay ahí un trabajo como muy fino, ¿no? De conocer a cada uno y no perder, porque para ellos son claramente es como un capital humano valiosísimo, ¿no? Recontrísimo. Claro. Recontra, la verdad que yo en ese sentido estoy muy, muy agradecida. A mí por lo menos siempre me bancaron mucho con todo. Cuando quise irme afuera, obviamente que para ellos veían un valor, me mandaron. Obviamente que yo también estuve dispuesta a que me manden a lugares, por ejemplo, después que terminé en Brasil, que quizás no era lo que exactamente yo había planeado,
O sea, ¿estuviste en Panamá cuánto tiempo? Estuve en Panamá 2 años. ¿Estuvo bueno eso? Estuvo buenísimo, sí. Panamá es súper lindo para vivir. A ver, es chiquito, Sí. tenés playa. ¿Cuántos años tenías ahí? Ay, yo ahí tenía 23, 24. Era máximo. súper joven. Era joven. ¿Fuiste chiquita. sola o había No, alguien más había de la ido empresa? con mi pareja desde entonces. Ok, pero ¿y después del laburo? Él ¿Eras trabajaba la también en única? Procter. Entonces nos Ok, iban movieron a los juntos dos. y volvían bien. No. Ok, mira qué bien. Sí, sí, por eso te digo, la verdad que en ese sentido Procter sí nos cuidó mucho. Y ahí la opción de irte, y ahí te fuiste como que a Panamá. ¿Cuál era el rol? Me fui a trabajar, ahí sí, más diseñando lo que son las innovaciones de las marcas, la comunicación de la marca. ¿Qué sentís o cuáles como pensás que eran como los atributos que hicieron que justamente ellos sintieran que vale la pena invertir en esta persona, ¿no? Porque siendo tan joven a veces uno cuando entra en una empresa es como que tenés una curva de aprendizaje hasta que decís, che, más o menos me ubico en tiempo y espacio, me siento cómoda. ¿Qué sentís que pusiste vos de tu lado que hizo que sobresalieras así? Yo creo que hay algunas características que quizás tengo que me ayudaron a lo largo de mi carrera. La primera es, como dijiste, yo soy muy determinada. Es como, yo me pongo un objetivo y voy atrás y voy a trabajar duro para cumplirlo. Eso también genera confianza porque saben que si yo me comprometo a algo, Claro. probablemente voy a entregar lo que me comprometo. Sos reliable. Sí, correcto. Y la otra que te diría es la parte analítica y de estrategia me encanta. Soy muy de pensar estratégicamente cómo hacer las cosas, etcétera. Y eso ya desde ese momento estaba ahí. Sí, sí. Pero creo que lo de la determinación y confianza en entregar siempre fue algo que me ayudó y me ayudó mucho también a progresar en todos los sueños que tuve en mi vida. Porque nunca fue fácil, pero sí, una vez que yo me pongo algo, voy atrás y lo dejo todo. Me encanta. Y ahí el salto a Sao Paulo, ¿cómo fue? Bueno, ahí me fue bien también en Panamá. Sí. Y Brasil teníamos bastantes problemas de negocio en Brasil. Y me dijeron, bueno, te queremos promover, pero necesitamos que vayas a Brasil. Claro, era un ascenso, pero había que te daban un desafío más grande. Sí. Y me imagino de impacto para ellos también, ¿no? Claro. Porque es un mercado enorme. Era un mercado enorme, un mercado que en ese momento no estaba funcionando bien, no hacía plata. Entonces me dijeron, bueno, te necesitamos allá. Y yo, cuando me habían mostrado toda la cantidad de variedad no es que había demasiados, pero posibilidades para irme, lo último que pensaba era Brasil, porque digo, el idioma. Había 1000 barreras. Yo había estudiado un poquito portugués en el colegio, pero nada, o sea, nada. Entonces yo decía, qué raro, o sea, me parecía muy raro. Pero bueno, yo tenía también muy en claro cuando yo trabajaba, yo tengo 3 drivers, por así decirlo, en el trabajo, ¿no? Que uno es crecimiento, yo quiero crecer en el trabajo donde esté, tengo que poder aprender y económicamente me tiene que hacer sentido. Si 2 de las 3 más o menos cierran, bueno, es algo que miro con otros ojos. Claro. Y la verdad que me manden a Brasil, yo estaba creciendo porque me estaban dando un ascenso, sabía que iba a aprender y económicamente me hacía sentido. Y además iba a trabajar en uno de los mercados más grandes de Latinoamérica. Claro. Que también eso te da, ¿no? Sí, que te iba a dar tal cual una experiencia y 1000 cosas. Y la verdad que, obviamente que en ese momento no lo sabía, pero el hecho de llegar a países nuevos, adaptarte, aprender culturas, etcétera, hace con que tanto personal como profesionalmente crezcas un montón. Totalmente. Porque no es lo mismo estar en tu zona de confort, con tu gente, con tus amigos, en tu idioma, en tu cultura. Adaptarte a nuevas culturas, a nuevos estilos de trabajo, nuevos idiomas, tanto la vida personal como profesional, demanda mucho de uno, ¿no? Demanda y enseña un montón, ¿no? Uno como que sale terminás adquiriendo unas capacidades
adaptación, De pero también de flexibilidad, de encontrarte, de tener que disfrutar de cosas que de otra manera probablemente nunca hubieses elegido, pero bueno, estás ahí, hay que... Sí, es una prueba que es muy enriquecedora. Muy. Yo, de hecho, recomiendo, y generalmente a la gente que le hago como mentorship, ¿no? Sí. Más en el trabajo, recomiendo 100% tener una experiencia afuera. No, y además, tal vez vos no pensabas en Brasil, pero digo, justamente esta cosa de que siempre supiste que te querías ir, implica eso, es bueno, ¿no? Hay que adaptarse, a veces el landing es el lugar ideal y otras veces no es el que uno se imagina que es el ideal y después resulta que sí, ¿no? Y sos como más excelente aún de lo que creías. Sin duda. Sí, a veces querer definir el futuro a detalle con todos los ingredientes es imposible. Y obviamente que lo vamos a hacer en nuestras cabezas, etcétera. Sí, por más que uno tenga esos drivers, como decís vos, después la realidad es que uno propone, pero después que dispone. Correcto. Sí, por eso hay que tener las grandes cosas que sí nos motivan. Está bueno eso que vos decís, como tener ese checklist de decir, bueno, para mí estos son 3 innegociables. Si 2 de estos están bien, hay uno que lo puedo negociar un poquito, pero eso está bueno decirlo, porque tal vez para vos es algo natural, porque como bien decís, es como una característica muy propia tuya, ser tan clara y objetiva, ¿no? Y poder como estratégicamente ponerte el objetivo y saber qué pasitos tenés que dar para llegar hasta ahí. Hay gente por ahí que no tiene en la cabeza tan claro cómo estructurar una movida semejante, claro, ¿no? Uh-huh. Y por ahí desmenuzar, como decís vos, bueno, arrancá por decir cuáles son las cosas importantes, ¿no? Los innegociables. Y después se te van a presentar en 1000 alternativas que de otra forma nunca hubieses imaginado. Total. Y sí también saber que cuando haces este tipo de cambios, probablemente no todo en esa lista vas a poder hacer ese check y poder vivir, adaptarte a la incomodidad, adaptarte, a aprender a lo nuevo también, ¿no? Estar abierto a lo nuevo, que generalmente el cambio es duro, nos incomoda, pero yo creo que todo pasa en la vida y después lo mirás y... Sí, del otro lado salís más grande. Salís más grande, sin duda. Y entonces, ¿cuánto te llevó como ese primer momento de adaptación en São Paulo, más o menos? O desde que llegaste pensando, uy, esto va a ser duro, hasta que te diste cuenta, che, me está gustando. Mira, yo creo que lo más duro era el idioma, porque llegar a un país donde no se hablaba el idioma y de repente estaba en una reunión con... ¿Todos eran brasileños menos vos? La mayoría es brasileña. Y ellos son muy proteccionistas, ¿no? Sí. Ellos hablan su idioma. Como que defienden mucho sus raíces, su cultura, que está buenísimo. Sí, el brasileño tiene un nacionalismo real. Fuertísimo. Posta. Que es admirable, la verdad. Entonces me costó un poco eso. Ok. Me imagino que tenías profesor, o sea, te pusieron profe. Sí, empecé a estudiar full. Claro. La otra es las diferencias culturales, ¿no? Nosotros como argentinos somos muy directos. Sí. Somos muy directos, tanto para lo positivo como para lo negativo, decimos las cosas como son. Bueno, en Brasil cuando llegué, ellos son súper positivos, que está buenísimo porque la cultura, el ambiente que se respira es espectacular. Sí, hay un optimismo permanente. Pero hay un optimismo permanente que a veces hay que bajarlo a la realidad. Y ese era un poco mi rol de que llegaba y un poco de... Siempre el equipo allá nos dice que todo se puede, que todo va a salir bien, y de repente no pasaba. Entonces... Me río porque te entiendo perfecto, como te contaba, todo el mundo ya sabe que yo viví toda mi infancia allá. Y es cierto eso, es como... Y eso es lo que también el que viaja a Brasil se siente tan contagiado por esa alegría permanente. Claro. Es real, ellos, y es como, es interesante, es una negación en un punto. Y ahí vos venías como a decir, chicos, nos está yendo mal, por eso hay vine. Cosas que no funcionan, hay que como, ¿no? Tenemos que afrontar la realidad, bajar los pies un poquito. Pero ¿fueron receptivos? Súper. No, la verdad que es un país que llegás, bueno, a vos te habrá pasado, súper acogedor. Bueno, mi mamá era brasileña, así que para mí era como muy natural y
fui desde muy chiquita, o sea, yo fui alfabetizada en Brasil. Claro. A los 4 me mudé. Claro. Pero, y es algo que a veces cuando vuelvo, yo voy todos los años, y cuando vuelvo de Río, intento sostener por más tiempo adentro mío esa cosa optimista, hasta que llega un momento que se me va, porque es verdad lo que vos decís, que son muy optimistas, pero yo creo que acá nosotros tenemos una cuota también de melancolía y pesimismo, que es como casi lo opuesto. Recontra. Entonces, no sé cómo era en Panamá, se me ocurre que un poco más latino y caribeño, por ahí más optimista también. Siento que el argentino es áspero siempre, es ¿no? Hay esa cosa como de la ironía permanente y el cinismo. Y bueno, obvio, el clima hace más frío que en estos otros países que decimos. No sé, pero hay una conjunción de cosas que nos vuelve medio grises. De hecho, yo te diría que de toda Latinoamérica, porque en Panamá lo que nos pasaba es que es un conjunto de nacionalidades, ¿no? Claro, porque como había un mix ahí. Entonces tenías desde colombianos, mucho venezolano que emigraron, de todos las nacionalidades, inclusive europeo, etcétera. Nosotros somos los más parecidos a los europeos, en ser muy directos. Sí. De Latinoamérica sí podría decir que somos los más, esto que vos decís, a veces como hasta más inclusive más fríos, poco. más negativos a veces, nos cuesta más. Yo creo que también todo lo que vivimos, toda nuestra historia de las crisis constantes. Bueno, pero ningún país de América Latina la tuvo fácil, me parece. Nosotros, obvio, esto es como... Yo creo que hay como una población, que eso es muy interesante, como muy educada, interesada, ¿no? Como esa opinión pública siempre participativa, que por ahí en los demás países de América Latina no es tan así. Y obviamente que al estar tan consciente de lo que te está pasando y estas crisis, sí, uno tiene razón de ser. Pero lo que vos decís es cierto, en Brasil han pasado cosas y sin embargo, o estaban en crisis, digamos, dentro de la compañía y nadie lo vivía como tal. Por ejemplo, en Brasil nunca estuvieron en guerra. No. O sea, ellos en guerra nunca... O sea, hay algunas diferencias que hacen que ellos siempre vivieron... tuvieron mucho más esclavitud también. Tuvieron la esclavitud, es verdad que fueron el único país, colonia, que recibió a sus reyes. Correcto. Entonces eso también yo siempre pienso que les dio como esa sensación de creerse un poquito más o decir, bueno, todo al final está bien, ¿no? Porque cuando don Pedro se escapó de Napoleón, se fueron a Brasil, pero sí, tienen todos componentes que no son los nuestros, que los hacen parecer siempre más felices. Sí. Y ahí, entonces, ¿cuánto tiempo te llevó decir, ok, me siento bien acá? No, yo creo que Brasil, y te diría un par de meses. Bien, yo creo que el primer año es el año más duro, hasta que te asentás. Y San Pablo es una ciudad enorme, además, y vos venías de Panamá. Correcto, chiquito. Sí, muy chiquita también. Panamá es muy chiquito, yo seguía siendo chica. Pero yo creo que al año, yo creo que hay que darse ese tiempo de un año. ¿Ahí que tenías 25, 26 o todavía ni? Esto fue en 2015, por ahí, sí, 26. Ok. Sí. Vivías cerca del trabajo. Vivía cerca del trabajo, si no el tránsito. Un tránsito tremendo. El tránsito es tremendo. Pero sí, y al final, nada, me terminé quedando 9 años. Así que amo Brasil de pasión ahora. ¿Y qué pasó que te tuviste que ir otra vez? ¿Es crecimiento? Bueno, yo iba a Brasil, me dijeron, por 2 años, 2, 3 años, que era lo que iba a durar, ¿no? El puesto en el que iba. ¿Que el puesto era qué? Yo iba de como manager, directora de una serie de marcas. Ok, para sacarlas a flote. Correcto. Para armar un modelo de negocio. Para había como un objetivo y pensaron que en 2 años la idea era que se cumpliera. 2, 3 años la idea es que se cumpliera. Y generalmente en Procter, bueno, eso es lo que dura un puesto, ¿no? En general, una asignación. Ok. Unos 2, 3 años y después ya empezás a ver a dónde te mandan. ¿Cuántos colaboradores tiene Procter en todo Procter? O sea, ¿está compuesta por cuántas personas? Más de 15.000. Wow. No, un montón. ¿En cuántos países? No, en la mayoría de los países. Siempre hay
un Procter. Sí, un Procter. En la mayoría de los países hay. Te diría que en los países quizás, de hecho en los países más chiquitos, hay distribuidores que distribuyen nuestras marcas. Entonces, hay pocos países en los que no hay estamos pero oficinas presentes. propias en la mayoría en de la los países. mayoría de los países. Ok. Sí, en los países medianos, grandes, hay. De hecho, seguro que hay más de 15.000. 15.000 me estoy quedando cortísima. Voy a chequear el dato, pero... Sí, pueden ser más. Sí, muchos. Seguro. 100% segura que es más, de hecho. ¿Y entonces por qué te quedaste más de 3 en San Pablo? Bueno, es lo que te digo. Mira, yo aparte en mi cabeza estructurada, determinada, decía, bueno, 3 años acá, después me voy a ir a Europa, que hay una sede global en Europa, porque yo quiero crecer en esta compañía, Y la compañía me fue pidiendo que me quede porque me necesitaban, porque justo había salido una oportunidad de mandarme a Ginebra y viene mi jefe y me dice, mira, no te podemos dejar ir, tengo otros planes para vos, bueno, en fin. Se fueron dando las cosas y siempre era, bueno, no te podemos dejar, tenemos un plan, queremos que reemplaces a tu jefe. Así me fui quedando y me terminé quedando 9 años. Yo después feliz. Pero sí, me pongo a pensar 9 años atrás, me decías, ¿te vas a quedar 9 años en Brasil? Ni loca, no era una opción para mí. Ahora, cuando vos decís, es interesante eso, ¿no? Porque es como vos tenés ganas de algo, pero después, obvio que me entiendo que tomás la decisión final, pero la decisión final es esto o te vas. Claro. Y ahí otra vez hacías eso de, bueno, a ver, crecimiento, aprendizaje y económicamente si me hace sentido. Y en paralelo yo había empezado con el tema de las montañas en Brasil, entonces... Ahí fue que enganchaste. Porque yo empecé justo antes en Panamá, o sea, antes de venirme de Panamá a Brasil, ahí empezó el viaje ese de China, que dije, bueno, quiero escalar el Everest. Pero no lo pases así por alto porque es importante. ¿Te fuiste a China por turismo? Me fui por turismo porque yo tengo este desafío de que quiero conocer. El mundo es demasiado grande como para siempre en los mismos lugares, entonces siempre estoy pensando qué lugar nuevo puedo conocer. Ese año, que fue 2015, habíamos organizado ir a China y a Tíbet, que me llamaba súper la atención, Tíbet, cultura espectacular. Y ahí fue donde llegué a la base del Everest y dije... No sé cómo, cuándo, con qué plata, con qué tiempo, qué necesito, qué skills necesito, pero en algún ¿por momento... qué las personas que están ahí en ese campamento que yo veía de lejos a 500 metros están ahí yo acá? O sea, ¿por qué? Ellos son mejores que yo. No, eso no puede pasar. Y ahí dije, bueno, lo quiero hacer. Pero hasta ese momento nunca habías pensado en escalar una montaña. Nunca. O sea, lo que te generó esa cosa es que había alguien dispuesto a hacerlo y que vos... Querías demostrarte a vos misma, claro, que también podías. Siempre me encanta la naturaleza, me encanta el deporte, las aventuras, y la verdad que escalar montañas me llevaba también a recorrer el mundo, entonces también como que se alineaban con varias cosas que a mí me gustaban, porque aparte es demasiado esfuerzo como para que no te guste, ¿no? Claro. Demasiado sacrificio en muchas cosas, pero hasta ese entonces lo máximo que había hecho era... ir a dormir en una carpa un día y un trekking de un par de horas. Eso es lo máximo que había hecho en mi vida. Ok. Más nada. Y entonces cuando volviste de eso, que te quedaste como ahí ya maquinando en tu cabeza, empezaste a averiguar cómo fueron los primeros pasos. Bueno, ahí cruzamos del Tíbet a Nepal y llegué a Katmandú, que es la zona del trekking por excelencia, la ciudad espectacular. Y me compré mi primer libro del Everest. Más como un símbolo, ¿no? Porque se podía leer de todos lados. Empezaste a conectar. Sí. Me acuerdo que ahí empecé a buscar en internet con mi pareja y encontramos este desafío de los 7 Summits. Que lo que nos pareció bueno es que nos podía ayudar a entrenar para el Everest, ¿sí? Y era una de las 7. Ir subiendo los otros nos iba a preparar y a tener diferentes experiencias, así como me ayudaba también, o sea, me hacía viajar por lugares que me parecían increíbles, que como te digo, siempre
Yo tengo que quiero recorrer el mundo. Porque cada uno de esos picos es el más alto de un continente De un distinto. continente. Y me llevaba a lugares remotos que quizás ni siquiera lo había pensado. Me llevaba a la Antártida. Tuve que viajar a la Antártida, Alaska, Tanzania, Rusia, pero la parte sur, ahí el límite con Georgia. Como lugares donde decía... Sí, wow. sí, que de otra forma por ahí no llegás. O me lo tenía que planear diferente, Sí, pero digo, sí. bueno, acá dentro de un desafío que me divierte, que, bueno, no sé, vamos a probar, nada, era algo que parecía interesante. Y ahí el proyecto era compartido. En su momento era compartido. Ok. Y Sí. entonces te volviste con eso, ¿y cuál fue el primero que empezaron a proyectar? El primero que escalar? era que para cualquiera que quieras empezar Sí. y hacer alguna de las Seven Summits, el más recomendado es Kilimanjaro, que es en Tanzania, en África. Sí. Ese fue el primero. Pero no iba a ir ahí sin antes probar a ver qué tal mi Claro. cuerpo. Entonces, ¿Vos ahí entrenabas, hacías gimnasia? sí, siempre fui a entrenar porque ¿Pero siempre fui a normal deportar. ibas al gimnasio? Sí. O, ok. Correr media horita, ya está. Eso. Ese era un entrenamiento para mí. Ok. Y ahí dije, bueno, no, tengo que ir primero a otra montaña para probar a ver cómo mi cuerpo se adapta, Claro. si me gusta, si no me gusta. O sea, también ir a sufrir 7 días Bueno, solo estuviste por bien el en hecho de pensar sufrir. eso. Sí. Y ahí fui a Perú, a la Cordillera Blanca. Hice un trekking de 4 días. Entonces fue la primera vez donde iba a llegar, llegué como a 4.500 metros por ahí y iba a dormir en carpa, a ver lo que era, etcétera. Iba a estar 4 días lejos de la civilización, Claro. en fin, todo lo que conlleva, ¿no? La montaña y ese tipo de actividades. Y me encantó. Lo hice, me encantó, me fue bárbaro, oxigené súper bien, que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Claro. Que tu cuerpo se adapte a la falta de oxígeno. Y eso me dio confianza. Cada meta o metita más chiquita cumplida me daba confianza como para seguir adelante. El Everest parecía algo en ese momento, Súper lejano. un sueño, pero muy lejano. Casi un deseo, más que un sueño en ese momento. Si bien nunca me lo saqué de la cabeza, como que en ese momento internamente inclusive era, bueno, lo deseo, pero no sé si algún día voy a llegar, pero lo voy a intentar este camino. Y cada meta cumplida, cada montaña que llegaba y subía y llegaba, me daba fuerzas para seguir y decir, ganar unas gotitas de confianza sobre el objetivo final. ¿Solo subiste ese en Perú antes de subir el Kilimanjaro? Sí. Ok. Y ahí, pero sí empezaste a entrenar para eso Empecé a entrenar para eso. en São Paulo. No, ahí estaba todavía en Panamá. ¿Todavía estás en Panamá? Kilimanjaro lo hago en Panamá. Sí, y después ya sí me mudo a Brasil. Y ahí en Brasil empezaste con los siguientes 6. Sí, con todo el resto lo terminé en Brasil. Sí. Y ahí encontraste quien te entrenara. Fui cambiando de entrenadores. Ok. La mayoría de las montañas la hice con una entrenadora que tenía experiencia en montaña, porque si bien, o sea, el ejercicio, cómo entrenás, es un poco diferente. Sí, nosotros te estaba contando justo, le estamos produciendo un podcast a Germán Frasia, que ahora está subiendo en este momento en el Everest, está a los 8.000 metros, dijo hoy a la mañana, y lo vimos, fuimos a grabar en unos entrenamientos que hacía, y él subía y bajaba en San Isidro unas escaleras con 30 kilos en la espalda, un bidón y un par de botellas extras en la mochila. Y así estuvo los últimos, no sé, 6 meses. Sí, sí. Es Dependiendo de la durísimo, montaña, claro. de hecho, la capacidad que tenés que entrenar más. Claro, porque él lo que decía es, tengo que poder sostener, o sea, no morirme, ¿no? En cada entrenamiento, pero desarrollar esa capacidad de poder sostenerlo en el tiempo, el esfuerzo. Correcto, correcto. Generalmente es una combinación de varias cosas. Tenés la parte aeróbica, que es muy importante, tenés que poder tener resistencia. Claro. Especialmente porque como no hay oxígeno, te va a costar más todo. Entonces tenés que tener capacidad aeróbica. Por otro lado, generalmente en la mayoría de las montañas tenés que cargar peso.
hay montañas donde cargas más peso que otras. En Alaska yo llegué a cargar 45 kilos. ¿Qué es lo que pesás vos? Y yo peso 50. Claro. Entonces para mí en ese momento era imposible. Cuando me acercaba a ese desafío, no hay forma que yo pueda cargar mi peso. O sea, en subida y cargando el peso. Frío, por 8 horas, caminar sin parar, entre trineo, mochila. Yo decía, no voy a poder. Ahí sí fue donde... ¿Y ahí cómo entrenabas para eso? ¿Cargabas los 45 kilos? Cargaba de 20 a 40 kilos. Me iba en San Pablo o a la playa que simula la arena, simula nieve, o al parque que había, ahí en Parque Virapuera, y estaba 2 horas caminando. Con ese peso encima. Dando vuelta, subiendo, bajando. Subiendo como las colinitas que hay, bajando. Y así 2 horas. El tema es que tenés que intentar de simular el entrenamiento lo más similar a lo que vos vas a vivir. Claro. Entonces, si bien tenés que entrenar musculación un montón, porque tanto las piernas trabajas un montón, sostenga, todo obvio. el torso para cargar mochila, etcétera. O sea, tenés que... La parte de musculación es muy importante, la parte aeróbica, pero también tenés que tener entrenamientos de larga distancia, Claro. Porque en general terminás caminando 5 horas o más. Sí, en ese estado de máxima exigencia. Y entonces, hasta inclusive la mente en la montaña es algo que es casi que te diría, es igual de importante que la parte física. Eso, cuando yo la entrevisté a Inés Capdevila de La Nación, ella también es montañista, y ella me decía, lo que más amo de la montaña es que estás con la mente como siempre jugando con eso, ¿no? Y es como volvés diferente, te transformás en otra persona ahí arriba. Correcto. Porque la muerte está a un paso tuyo y hay como un shift, como un cambio mental una vez que estás en esa. Es así. Sí, no. La mente en la montaña es fundamental. O sea, mucha gente que no llega es por la más cabeza. Mental que físico. De hecho, obviamente que estás cansado, o sea, la montaña te lleva al límite físico y mental. O sea, Exacto. Físico también te lleva a un límite. O sea, estás muerto, exhausto. Claro. Pero muchas veces si se dice en la montaña que cuando vos crees que no podés más, en verdad tu cuerpo puede 40% más. Y es la mente la que te empieza a poner esas barreras donde llega mucha gente, obviamente si no tenés ninguna, ¿no? Principio de enfermedad, edema, etcétera, claro. a parar y decir hasta acá llego. Basta. La mente es un mecanismo de defensa, ¿no? También, porque si no, es no como tenés esa alerta. esas alertas, podés seguir y hasta podés tomar peligro. Pero sí tener la mente fuerte es importantísimo porque vivís situaciones muy extremas, peligros muy extremos, estás ante situaciones de vida y muerte. Entonces tener la mente clara, fría, poder pensar sin que el miedo se apodere de vos es fundamental. ¿Y cómo lo haces eso? Me imagino que lo fuiste ejercitando o te diste cuenta en realidad que de una tu mente funcionó bien en ese estado de presión absoluto? Yo siempre creí que tenía la mente, o sea, siempre fui tan determinada, ese objetivo, visualizar ese objetivo final, siempre me ayudó a completar y a seguir adelante. Pero ya para Denali y Everest, pero especialmente para Denali, que es la de Alaska, que es la que tenía que cargar 50 kilos, o sea, 45, 50 kilos, que era mi peso por mucho tiempo, y era una montaña muy dura. Inclusive mucha gente dice que es más dura que el Everest. Ahí empecé a darme cuenta que la mente me estaba jugando en contra. Antes de viajar, estaba 1 mes y medio antes de viajar, 1 mes y medio, 2, me empecé a dar cuenta que me enfermaba todo el tiempo, por cualquier cosa. Y era raro, porque yo no me solía enfermar. Persona que se cuidaba, que hacía demasiado deporte, que alimentación buena, descansaba bien. Y ahí un amigo mío que juega al fútbol profesional me dice, necesitas ir a un coach deportivo. Claro. Hasta ese momento no ibas Hasta ese momento no había ido. ¿Y hacías terapia convencional? Nada, tampoco. Nada, okay. No hacía nada. En ese momento no hacía nada. En ese momento era yo y mis pensamientos y mi mente. Sí. Y ahí me dice, este es el momento de ya entrar a el nivel de presión que se te está metiendo en la cabeza. Ya te está empezando a afectar. Claro.
Sí, que además no era tan lineal, porque no era solo que vos pensabas, che, no voy a poder cargar el peso, te estabas enfermando. Correcto. Y ahí me decía, bueno, tenés que ir a un psicólogo deportivo. Yo decía, bueno, está bien. Yo cualquier cosa Con tal de... que me haga mejor, dije, vamos, Obvio. probemos. Matar no me va a matar. Y ahí yo pensaba que iba a ir al típico psicólogo donde me iba a decir, hablemos de tus sentimientos, Claro. por qué tenés miedo a morirte, por qué tenés miedo a fallar en la montaña. Que me iba a hablar de todo eso, de analizar, ¿no? Un poco Sí. de dónde venía lo que me estaba pasando. Y nada que ver. O sea, el coach deportivo, lo primero y lo que a mí me pasaba mucho es la gente me decía, cuando yo le hablaba, ¿no? De no sé si voy a poder, tengo que llevar mi peso por muchas horas, ¿cómo voy a hacer? O sea, tantos días. Y la gente, bueno, enfócate en lo positivo, no pienses en eso. Como que me intentaban de Sacar de tranquilizar, eso. de sacar. Y como que yo racionalmente te entiendo, yo me enfoco en lo positivo, pero sí, igual Sí, esto es sí, como claro. un Everest que no sé cómo cruzarlo. Y ahí lo primero que me dice el coach deportivo es, yo no te voy a decir que esto es fácil, no te voy a decir que esto es positivo. Vas a tener momentos de mierda. Vas a tener momentos de mucho estrés, vas a tener momentos donde vas a querer renunciar, vas a tener momentos de negatividad y mucha presión. Conmigo lo que vas a trabajar es cómo llevarlos. Y cómo yo te voy a ayudar para que tu mente, en vez de que sea una barrera para vos y te juegue en contra, te va a ayudar en ese momento poder pensar más claramente, poder tomar mejores decisiones y poder llevar esa presión constante que vas a tener para poder llegar al objetivo. Y esto es lo que hacen los jugadores de élite. Los jugadores de élite, deportistas, viven en presión constante. Viven en que cualquier mínimo fallo hace que se queden afuera. Esa presión, si vos no sabes cómo manejarla, en algún momento te alcanza. Y yo te voy a ayudar a cómo manejarla y a cómo llevarla. Y ahí empecé, ¿Eso desde lo ahí hiciste en nunca lo portugués? largué. No, era uruguayo. Mirá. Él es uruguayo, Y lo hacían virtual. virtual. Ok. Y desde ahí que me empezó a ayudar a acomodarme mecanismos, a hacer ejercicios, etcétera. Y eso Nunca es más lo dejé. antes, o sea, tenés ejercicios como en la previa, ejercicios para el durante, ejercicios que usás cuando se está poniendo negra la cosa. Ok. Correcto. Él me iba ayudando, obviamente que en el antes no trabajábamos y también me daba ejercicios para que yo pueda hacer en la montaña. Pensé Por que en la montaña ejemplo, también estás 8 horas claro. caminando sin hablar con nadie, diciendo quiero llegar pero como que no llegas nunca, avanzás a paso ¿Y hormiga. no se puede escuchar música, nada de eso? ¿O sí? Podés, sí. Yo he escuchado música, he escuchado Ok. de hecho más música de la que debería. El tema es que es peligroso. Porque no estás... Porque los sentidos, claro. necesitas todos tus sentidos metidos en la montaña, porque no sabes cuándo te puede caer una avalancha, Claro. cuándo alguien de arriba te puede gritar que hay una grieta. Entonces, dependiendo de la montaña y la parte por la que estás pasando, te diría que es imposible, o sea, altamente no recomendable. Claro. En general no te lo recomiendan, porque necesitas Si si todos tus perdés- sentidos metidos y muy estar claro, enfocada. Perdés un sentido clave. Correcto. Entonces, pero sí obviamente que la música te lo hace más llevadero y en momentos he escuchado música, pero sí hay momentos donde tenés que estar full Y enfocado. contame, por ejemplo, un ejercicio o algo que hay que pensar o que te ayuda a vos en esos momentos. Bueno, hay varios que él me daba. Algunos ejercicios muy tontos como hacer juegos mentales de números y de colores y de etcétera, como para que el tiempo vaya pasando y para vos, en vez de tener pensamientos negativos, Mirá. dejar la mente ocupada en algo. otra cosa. Después visualizar, por ejemplo, la meta, cuando ves que estás diciendo no llego, bueno, recordar por qué lo haces, en fin, visualizarte en la meta, etcétera. Ponerte metas más chiquitas, o sea, dentro de una misma meta de una montaña, ponértela, bueno, hoy voy a conseguir esto. Y eso lo que hace, cuando lo conseguís, esa dosis de, llámese dopamina, no sé cuál de las hormonas es, se retroalimenta el cerebro y te da como esa confianza para, bueno, listo, llegué acá, lo puedo hacer, descanso. Como que no te enfoques al En inicio todo lo que ya falta. en todo lo que falta, porque Claro. siempre todo lo que falta va a ser más pesado de lo que hiciste. Esas pequeñas metas que te van dando esa confianza y esa fuerza para seguir adelante. Bueno, y así mil otras. ¿Cómo ibas administrando eso mientras trabajabas? O sea, vos me imagino, y por lo que contás, como fuiste creciendo profesionalmente un montón, y me imagino cada vez
teniendo más responsabilidades. Por un lado, no sé, el tiempo de entrenamiento, no sé si era tal como para perjudicarte en el laburo, pero entiendo que cada vez que te ibas a escalar te llevaba un tiempo considerable, ¿no? No sé si es siempre un mes o no, o a veces es menos. Sé que para el Everest es un montón de tiempo porque también está el tema de aclimatarse, entiendo que en estos otros también. ¿Cómo lo fuiste como mezclando y llevando con tu vida corpo? Mira, de hecho esa es una excelente pregunta. Mucha gente que hace montañismo generalmente no está en corpo o tiene que renunciar a su trabajo para dedicarse a esto. Porque es mucho tiempo, porque a veces las compañías no los apoyan, etcétera. Eso te digo que fue otra de las grandes cosas que yo se las agradezco a Procter. Yo desde el inicio les planteé que este era mi desafío. Obviamente que cada montaña son diferentes tiempos, no todas son... O sea, el Everest, en verdad tenés que reservar 2 meses para estar allá. No todas las montañas necesitas 2 meses. Puedes necesitar 45, o sea, 3 semanas, 40 días, un mes. Yo tuve la suerte que, aparte de hace varios años, hace 15 años que yo trabajo en la empresa, entonces yo tengo bastantes vacaciones. Y lo que yo hice fue plantearle muy clara a la empresa que esto era una prioridad para mí. Sí. Ser muy clara, ellos me apoyaron. Y ellos siempre, si bien me ayudaban a crecer, etcétera, también tenían sus límites o sea, no es que yo podía dejar, yo también tenía claro que yo tenía que performar en lo que hacía. Pero se armó, o sea, pudimos llegar a un lugar en donde yo les daba lo que ellos necesitaban. Yo sí era muy dedicada también en el trabajo, o sea, dejaba todo de mí, pero ellos sabían que yo a las 6 de la tarde tenía que irme a entrenar. Y si después mi equipo, lo que sea, me necesitaba, me podían contactar. Pero tenían muy en claro cuáles eran mis 3 prioridades de trabajo, que tenía que estar full metidas, qué cosas iba a delegar a mi equipo y cuáles eran mis tiempos en cada una de las actividades. Ellos sabían que era como que yo tuviera 2 trabajos. Yo siempre le decía a todos, yo tengo 2 trabajos. ¿Cuándo te diste cuenta que eso te interesaba tanto como para cuestionar tu trabajo primordial, ponele, ¿no? Y decir, bueno, ahora esto lo estoy encarando como un trabajo, y así como cuando fuiste y dijiste, bueno, yo quiero viajar, ahora le dijiste, bueno, yo en paralelo quiero hacer esto. Yo creo que me cayó la ficha real cuando llegué a la cumbre de la Aconcagua. Cuando llegué a la cumbre de la Aconcagua, que fue mi tercer montaña, sí. El Aconcagua tiene casi 7.000, pero se siente casi como un 8.000 por la presión atmosférica en donde está ubicada, ¿no? Que está muy al sur. Cuando llegué ahí dije, realmente esto lo puedo cumplir. Realmente este sueño... Ahí fue donde me cayó la ficha. Puedo y quiero, ¿no? Puedo y quiero. Sé cómo hacerlo. Tenía 1000 cosas abiertas. La parte económica era uno, la parte del tiempo con el trabajo era otra. Pero ahí fue donde gané confianza y dije, realmente quiero y puedo. Y ahí me senté con la compañía y les dije, mira, yo quiero hacer esto. Sin ser soberbia, sin ponerlo como, sí o sí es esto, me voy de la compañía. No. Y ellos realmente fueron súper abiertos y me dijeron, te bancamos. O sea, sí, es que ya había construido también un vínculo grande, ¿no? Sí, largo y fuerte. Sí, especialmente porque yo me iba a la montaña y no sabía cuándo volvía. Generalmente todas las montañas obviamente tenés un tiempo estimado, pero siempre te puede agarrar una tormenta que te quedas ahí parado y además me imagino sin señal por momentos. Sin señal, no es que te podían o sea, llamar y decir, nada. no encontramos la presentación. No, realmente cuando yo desaparecía, desaparezco 100%. Y ahí me imagino que clave tener buenos equipos sólidos armados, ¿no? Yo te diría buenos equipos y un jefe que te banque. Mi jefe siempre fue, estoy para vos te vas de la montaña, te desconectás por completo, tenés que cumplir este sueño, lo que necesites, acá voy a estar para apoyarte. Y mi equipo también, ¿no? Qué bien. ¿Ese era un jefe que tenías en Brasil y fue siempre el mismo, no cambió? No, fue cambiando, pero en ese momento tuve 2 jefes y esos 2 jefes fueron... Y claro, además digo, mira, esta tiene esta situación, ya cuando se transferían.
Sí, sí, sí. Sabían que era la y todo el condición. mundo, la verdad que me bancaron, me soportaron full, full. A Y ver, porque también pasa que, por otro lado, creo que hay esta cosa de, no es me voy de vacaciones, ¿no? Era una manera de apoyar un proyecto y un sueño que es grande y que lo estás realizando vos, pero cuando uno acompaña de alguna manera, también de una compañía lo cumple de alguna forma, ¿no? ellos lo vivían conmigo Claro, muchas es un veces. propósito. Se preocupaban también cuando yo Y no daba sí, señales de me vida. imagino. Siempre había, ¿no? Grupos donde se hacían con mis conocidos, donde se hablaba, se daban noticias y mis jefes estaban, ya llegaba el Pendientes. momento, ¿dónde está? ¿Dio noticias? ¿No dio noticias? A ver, la verdad que también por eso yo tardé 10 años en hacerlo. Obviamente me agarró la pandemia en el medio, donde cerró todo el mundo. Entonces hubo 2 años donde no se pudo hacer nada. Sí. Pero yo hice en ratio una por año. También, ¿no? O sea, Pero podría haberla eso es mucho. Hay gente que lo hay hace en gente que menos decide hacer tiempo. los Seven Summits y se dedica en los próximos año y medio, 2, a hacerlas todas juntas. También, pero no hacen otra cosa de su Claro, vida, me pero imagino. ahí Claro. lleva a que vos tengas que o renunciar a tu trabajo, Claro. ¿no? Hay otras cosas que tenés que dejar de lado. Yo tenía muy en claro que yo quería, primero, económicamente lo necesitaba, y segundo, yo tenía muy en claro que yo igual quería mi carrera profesional. Claro. Entonces ahí es donde yo encontré, haciendo una por año más o menos, ese balance entre poder cumplir mi sueño, pero no dejar atrás mi vida, porque este sueño en algún momento se termina. Y yo quiero progresar, quiero ser exitosa también profesionalmente. Entonces ahí encontré el balance haciendo más o menos una por año, donde las vacaciones también un poco me cuadraban, me daba tiempo para entrenarme bien, entonces ahí encontré un buen balance. Cuando vos volvés de la montaña, eso que decíamos, no volvés igual. ¿Cuánto te cuesta engancharte de vuelta con el laburo? O al revés, venís como renovadísima y con unas energías e ideas nuevas. O sea, ¿cómo impacta ese switch de la montaña? Se dejó atrás y ahora encaro la oficina. ¿En qué te ves transformada? Mirá, la montaña definitivamente me cambió como persona, como profesional, como todo, eso sin duda. En la inmediatez de cuando volvés un poco destrozado, es la verdad. O sea, te estás consumido de cuerpo, Físico bajás, y físico y emocionalmente. mentalmente. Okay. Es como, yo amo la montaña. Hay un meme muy gracioso de la montaña, de cuando estás ahí, querés salir, juras por Dios que nunca más vas a volver porque decís, ¿para qué pasó por este sufrimiento? Después de una semana que ya estás empezando a planear la próxima. Es como Claro. esa adicción de cuando estás ahí, obviamente tenés momentos donde sufrís como condenado, de decir, ¿por qué no estoy viendo Netflix en mi casa o en una playa tomándome un trago? Pero después cuando ya llegás y vas procesando, etcétera, es espectacular. Entonces yo te diría, apenas volvés, estás contento de volver a tu casa, volver a la comodidad del mundo. A la ducha caliente. A ducharte, a comer, a poder peinarte, o sea, no, una cama, a estar calentita, 1000 cosas que nosotros hoy en día lo damos como algo Por ¿no? sentado. Por sentado, y en verdad no lo es. Entonces eso siempre te da placer. Entonces estás contento, como estás contento de ir, también estás contento muchas veces de salir, aunque después vas a querer volver. Ahora, a largo plazo, como persona, después de que yo empecé montañas, sí, obvio, me cambió muchísimo. O sea, me cambió 1000 aspectos. Crecí personal y profesionalmente también mucho por la montaña. Vos ya tenías ese drive súper claro. ¿Sentís que ahora sos todavía más determinada que en ese momento? Yo creo ¿O que no? ¿O estás como más sensible? la determinación no es que me haya... Siempre fui muy determinada, pero sí aprendí mucho de qué realmente son problemas y qué no. No me estreso por cosas quizás que en otro momento de mi vida hubiese creído que es como la vida y la muerte, y no, déjame que te cuente, la vida y la muerte es otra cosa, yo la viví. O sea, como que vas pasando por experiencias que te ayudan a poner las cosas en perspectiva, a valorar también los momentos, a valorar una taza de té caliente cuando allá no la tenés y la deseás. O sea, yo creo que valorar esas pequeñas cosas, a la familia más, a los amigos como a las amistades,
Entonces yo te diría, fue todo un proceso de crecimiento que hizo que soy lo que soy ahora, que probablemente si no hubiese hecho la montaña hubiese sido otra persona sin duda. La confianza que tengo en mí misma me ayudó mucho a crecer y a confiar que puedo hacer cualquier cosa. O sea, siempre fui muy determinada, pero obviamente los miedos existen y yo los sigo teniendo, no es que no. Pero gané mucha confianza en mí, gané mucha confianza en que no importa que la gente crea que no podés, no importa que crean que sos mujer, no importa que crean que no vas a llegar, vos lo que te propongas lo vas a poder cumplir. Y esto es para mí y para cualquier persona. Muchas veces nosotros y nuestro entorno nos pone muchas más barreras de lo que, Totalmente. de lo que realmente, y que nos terminan afectando y nos lo terminamos creyendo. Entonces tengo 1000 aprendizajes que me dio la montaña que hoy hacen que sea quien soy, y que nada, y que se lo agradezco, o sea, voy a estar siempre agradecida. Bueno, a vos misma, porque en realidad la que sigue queriendo subir. ¿Por qué pensás que pasa eso? Que es tan incómodo y sin embargo después uno quiere volver a pasar por eso. ¿Es esa grandeza que decís que es esa expansión que sucede cada vez que terminás una? ¿O hay algo que se disfruta? ¿Qué es lo que se disfruta en el momento de la subida? Yo creo que en la momento de la subida disfrutas varias cosas. Hay momentos muy duros, pero alrededor del camino disfrutas varias cosas, ¿no? Disfrutás estar en esos paisajes espectaculares, esos lugares que nadie nunca te lo va a dar. Te metes en lugares muy remotos. O sea, para mí una de las montañas más lindas que yo hice fue en la Antártida. Yo no solo me fui a la Antártida, que siempre fue un sueño, sino me fui a escalar, a subir una montaña en la Antártida. Ese lugar es increíble. El paisaje, la conexión con la naturaleza, la gente que conoces. Obviamente que yo creo que los que hacemos este deporte tiene esta dosis de llevarte, o sea, llevarte a un límite y poder superarlo y poder llegar, o sea, todo ese como todo esfuerzo en la vida, cosa que genera mucho esfuerzo, que cuando lo alcanzás también genera ese mismo nivel de satisfacción de me maté. Y ahora esa satisfacción que tengo por llegar también es súper grande. Es un poco eso, ¿no? De poder decir, yo pude, tenés momentos durísimos al límite y los pudiste superar. Ahí como vos tenés, no sé, no sé, una cábala, pero digo, como un hábito o una tradición, o te fuiste armando como un ritual, ponele, antes de subir, o lo primero que haces después de que llegas a la cima, de agradecer, o no sé, algo que a vos te funciona o no, o eso es como medio disfrutar el momento y ya, o te atás a ciertas cosas. No, yo creo que soy más de disfrutar el momento, no tengo tantas cábalas. Sí, en el Everest hay, ¿no?, rituales, pero mucho más por la cultura de ahí, que yo respeto cada lugar a donde voy. Claro. Entonces, si en algún lugar donde llego hay algún ritual que es importante para las personas que están trabajando en la expedición, como que a nosotros como escaladores nos puede más dar seguridad, obviamente que soy muy respetuosa. ¿Qué hacen en el Everest? En el Everest hay un ritual, generalmente por la comunidad Sherpa, ¿no? Que le hablan a sus dioses antes de subir, ¿no? Le hablan a la montaña también antes de subir, como para pedir permiso de que los escaladores van a entrar en la montaña, ¿no? Que para ellos es muy, muy sagrada, muy importante esa montaña. Tienen una religión, una espiritualidad, una comunidad muy linda. Entonces, cada vez que salíamos, acompañan siempre. ¿No se puede subir sin sherpas? Hoy en día ya no. Okay. Y primero es altamente no recomendado. Hoy en día creo que hace poco acaban de sacar una ley, por así decirlo, donde no se puede más subir sin acompañamiento, ¿no? Pero los Sherpas, que es una comunidad en verdad, ¿no? Que viven en las montañas, que están muy preparados para las montañas, físicamente, mentalmente, por todos lados, son cracks. Nos acompañan y son fundamentales yo te diría que sin ellos
las chances de que la gente haga cumbre bajan significativamente. Mira, igual, además del Sherpa, hay que ir con como un guía deportivo, no sé cómo llamarlo, como con una empresa que te acompaña, o uno puede llegar solo. Generalmente tenés una empresa de por Ok. medio que te hace todos los papeles, etcétera, pero tu compañero Sí. en general, que con el que vas a subir, es el Sherpa que te acompaña. Ok. El mío se llama Sonam, que de hecho ahora está ya, me sigue escribiendo, ahora estaban intentando hacer cumbre con un grupo de brasileros. Él va a ser tu compañero toda la expedición. A veces, dependiendo de la empresa, hay guías occidentales o guías nepalíes o de donde Pero sea. hablan inglés, me imagino. Hablan inglés, sí. Pero tu compañero de vida, por así decirlo, de vida o muerte, Ahora, el es Sherpa que alguien, va con no, vos. por lo que contás, o sea, mientras subís no vas hablando, hablás No. cuando parás. No, Y él te va indicando caminos ok, De hecho, vos vas generalmente en una línea recta, claro. atado en una cuerda, ¿no? Obviamente las Ujú. más avanzadas, las más técnicas, donde tenés un par de metros de distancia. Entonces vas solo. Vos vas Solo. caminando solo con vos y tu mente y pensando en el pasito que tenés que dar, en cómo llegar, qué momento hidratarte, qué momento comer. Estar hidratado y bien alimentado es fundamental, porque si no te quedas sin gasolina muy rápido, el mal de altura te pega. Así que es como, mentalmente es duro estar solito caminando y ver hacia dónde viaja tu mente. ¿Y tu mente en general a dónde viaja? Yo empiezo a pensar, bueno, en los momentos que puedo escuchar música lo elijo porque me ayuda ¿Qué escuchas? de todo. Reggaetón, Mirá. canciones viejas, lo que se venga. O sea, en ese momento, aparte, estás tantas horas que... ¿Pero te armás una playlist antes de Sí, viajar? sí, ¿O sí. no es siempre la misma? Bueno, más o A ver, menos, pero tenés sí. ya varias playlists Tengo varias armadas. playlists y ahí ya Claro. me las dejo bajadas y las voy escuchando, voy cambiando. Nunca probé con podcast, eso podría haber probado, es una idea que Sí. que acabo de tener. Nunca, siempre fue más canción mismo. Generalmente solamente de un lado solo para tener El el otro- oído escuchando, pero como te digo, en mil lugares que, o sea, si alguien va a hacer, no voy a recomendar que se pueda escuchar música, pero No, claro, tiene todo el tenés que sentido estar del mundo. muy atento. Sí. Y ahora estás en México Ahora estoy en México. y es otro crecimiento más. me Bueno, estoy en el imagino. momento de incomodidad de adaptarme. Claro. México, una ciudad espectacular, muy linda. Y cultura otra vez diferente. Entonces estoy exactamente en ese proceso que te contaba en Brasil, de adaptarme a la cultura Claro. de México, al país de México, al tránsito de México. Pero bueno, todo lo miro como un aprendizaje, obviamente como... Yo no conozco DF, pero ¿no tiene algo de Sao Paulo o no? Esa Bueno, tiene cosa algunas tan cosas que son similares, gigante. es gigante, Claro. tiene mucho tránsito Sí. también, pero tiene también sus particularidades. Y obviamente el mexicano versus Sí, el brasileño. el brasileño también es diferente. Igual vos estuviste en Sao Paulo, que es un brasileño que no es el mismo que el Correctísimo. de otros estados. Correctísimo. Nosotros, de hecho, siempre en Brasil decimos que hay más de 4 Brasiles dentro Re. de un Brasil. México pasa un poco lo mismo, ¿no? Ok. Pero sí, estoy en el proceso, llegué fin de septiembre. De hecho, una semana antes de irme al Everest, me llama mi jefe y me dice, te tenés que ir a México. Y le digo, me estás Caramba. jodiendo que me estás diciendo esto una semana antes de irme Claro. al Everest. Tengo que hablar con mi familia, todo de cómo nos mudamos, no nos mudamos, qué hacemos. Y nada, como te digo, pusimos con mi marido las 3 variables, no sé, sentido, ¿no? Crecimiento, aprendizaje, etcétera. ¿Él también trabaja en Procter, no? No, Ok. no, él no trabaja en Procter. Y pero él lo conociste en Brasil. Mi actual marido lo reconoció en Brasil, porque lo conocía en Argentina, Pero pero no nos tanto. reencontramos. Éramos amiguitos de la infancia, nos reencontramos Mirá. en Brasil, sí. Qué espectacular. O sea que él trabajaba en Brasil y ahora sigue trabajando. No, él trabajaba en Argentina, Ok. yo salí mucho antes que él, Ok. y ahí yo me fui a viajar, viví en Panamá, Brasil, Sí. etcétera, y él después lo manda a su empresa a Brasil. A Brasil, por eso. Pero y ahora él puede hacer lo mismo desde Y él, México. como tiene un rol regional, Buenísimo. le permitieron trabajar desde México, así que nos pudimos mudar a México.
tuvimos suerte ahí, porque eso no es fácil, ¿no? Obviamente que ahí la pareja pasa por un estrés ahí de, bueno, si se deja, no se deja, sí. ¿Qué qué va a pesa ser, más? qué va a ser el futuro, qué no va a ser, si nos adaptamos, bueno, en fin. ¿Y él Todo escala cambió. también o no sube montañas? Él escala menos, pero sí me acompañó a la base del Everest. Mi papá también, mi papá y mi Mira. marido me acompañaron a la base del Everest, lo cual le ayudó muchísimo porque hace que del mes y medio que estuve, por lo menos 15 días estuve con familiar. Que es cuando te estás aclimatando en la base. Claro, en los procesos de aclimatación. Y él subió algunas montañas conmigo, en Australia él vino conmigo, hay una montaña que como fase de aclimatación en el Everest, que se llama Lobuche, que son 6.000 metros, tenemos que subir. Él la subió como su montaña del viaje, Sí. yo para aclimatarme. O sea, vos la subiste y la bajaste. Él también la subió y la bajó, Claro. pero él como más su Y objetivo. él después se volvió Él se y volvió vos y yo me quedé. volviste a subir. Correcto, yo ahí el me quedé, Everest. seguir entrenando y aclimatando. Pero sí, siempre, tanto mi familia como él me bancaron a morir, porque estar acá sin saber qué pasa, cuando mandan mensajes de que algo pasó, etcétera, es duro. Y el Everest para mi familia yo creo que fue de las más duras. Recuerdo algunas frases, me tuve que tomar un Rivotril porque no podía dormir, Claro. ese tipo de cosas pasan. Y están preocupados, uno nunca sabe. Especialmente también por todo el PR, ¿no? Todo lo que se le da. Generalmente todas las películas que vemos de montaña son trágicas. Es un deporte peligroso, no le voy a sacar No, es el un peso, deporte. Más que pero- sí, además de que es peligroso, es como. Sí, está toda la mirada puesta ahí y hay un momento que perdés el control, no. Sí. No, bueno, estás también a la merced un poco de la naturaleza. Sí, sí. Pero sí es verdad que todo lo contenido que se crea es Es muy negativo. sobre quién se murió, cómo se Sí. murió, casi se muere, no se Sí. muere, que es un poco lo que vende, ¿no? De hecho, a mí muchos podcasts que me hacen, lo primero que ponen es casi se muere en el Everest. En vez de llegó al Everest, ¿Casi te moriste? casi se muere en el Everest. No sabía eso. Sí, sí, yo ¿Por tuve un qué? accidente. ¿Qué te pasó? Estábamos subiendo, ya estábamos en el ataque a la cumbre, estábamos por los famosos Hillary Step, que es como la cornisa que conecta el lado sur con el lado norte, la ¿Es ahí cara donde sur con la cara ponen norte. las escaleras? No. No, Ah, eso ok. es el glaciar al inicio, Ah. Khumbu Icefall. Esto fue ya arriba, más de 8.000 metros, es en esta cornisa donde están las famosas Hillary Step, que es generalmente la foto donde pone mucha gente de que hay mucha congestión de gente, Sí. etcétera, es ahí arriba, Ok. es en esa cornisa, que hay solamente un pasadizo para ir y volver. O sea, es una cuerda que todos se atan y la gente que sube, tanto como baja, Pasa por ahí. pasa por ahí. Y nosotros estábamos subiendo, estábamos en una de las plataformas de la cornisa, como parada, ¿no? En una base de nieve y hielo, con 6 escaladores y el piso se viene abajo. ¿Por el peso? Nunca se pasar. sabe bien, pero Ok. es una combinación de que el clima, la cantidad de gente que pasa. ¿Pero vos estás atada de dónde? Bueno, de una cuerda. Entonces, ¿De una cuerda? de una cuerda, sí, vos tenés un mosquetón, Sí. lo agarrás, eso es parte de los mecanismos de seguridad que tenés que hacer, Sí. ¿no? Y éramos 6 escaladores, había 2 escaladores que no estaban atados a la cuerda, entonces el piso, la avalancha se los llevó y fallecieron. Y hay 4 escaladores que quedamos colgando de la cuerda a 3.000 metros de caída libre para abajo. Como película fue, sí. No puedo creer. ¿Y? Sí, sí. Ahí fue tuve varias experiencias así extremas, por así decirlo, en la montaña, de peligro, pero esa fue la que más cerca dije, acá me morí, ya está. Pero cuando se te cae el piso, o sea, no es... Cuando empiezo a sentir que nos empezamos a venir para abajo, ahí Oh. dije, no hay forma acá de salir de esto. O sea, estamos a 8.000 y pico de metros, caída libre, dije, ya ¿Qué está. pensaste en ese momento? Que me moría. Que te morías. Fue la primera vez que sí tuve, por eso te digo, tuve otros accidentes de montaña. En este sí fue donde dije, Estos otros 3 que colgaban con vos, ¿están cerca a cuánto tuyo? y estábamos todos en una cuerda
No, estábamos todos muy cerca. Muy cerca, colgados cada uno de su mosquetón. Sí, de hecho, claro. De hecho, hay 2 buenos escaladores que se los lleva la avalancha y fallecen, infelizmente, un inglés y un sherpa. Y 4 que quedamos colgando. Hay uno que queda arriba mío, yo quedo abajo y 2 más abajo, más para el costado. ¿Y cómo lo sacaron? Bueno, ahí mi Sherpa, que fue la primera Sonam, que era mi Sherpa, que me acompañaba, que fue el primero escalador que no se cae. Sí, el último. O sea, que queda del otro lado del derrumbe, empieza a gritarnos, no se muevan, no se muevan, más por miedo no de que la cuerda se suelte, sino que las fijaciones de la montaña donde estaba atada la cuerda se falseen y la cuerda se vaya para abajo con nosotros. Sí. Y ahí no se muevan, y yo me acuerdo tener a un escalador arriba y él era el que estaba más cerquita para salir, ¿no? Para poder subir y salir. Y mismo nuestro Sherpa gritando no se muevan, el escalador empezó a subir y dijo, ante la muerte. Estábamos en una situación de desespero completa, crisis completa, gente gritando. O sea, había gente que no se había caído, que estaba atrás. Había filas de un lado. Claro. De hecho, hay un video que recorrió el mundo de cómo yo estoy saliendo. O sea, la gente no sabe que soy yo, la mayoría. De cómo yo estoy saliendo de estar colgada de ahí del precipicio. Y ahí me acuerdo de yo pensar, ¿qué le voy a...? O sea, sí, están diciendo que no nos movamos porque tenemos riesgo de que la fijación se pero lo etcétera. Entendías al pibe en pero su decía, desesperación. Mirá, si yo hubiese estado así tan cerca de salir, y quizás hubiese hecho lo mismo. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, pero lo que él hizo perjudicó a tu salida, no. Okay. No, al final los 4 pudimos salir. O sea, él subió solo. Él diciendo todo el mundo no se muevan, y dijo, chao. A la merda lo que me dice, sí, claro. Sí, o sea, pero estaban como cerca. ¿Cómo se subió? ¿Puso los pies en algún lado? Nosotros tenemos un mosquetón, que es el de seguridad. Rápidamente, ese mosquetón de seguridad, en verdad, se mueve. No es que se quede atado a la cuerda. Vos tenés otro mecanismo, ¿sí? Que se llama el Shumar, que es un aparatito que lo pones a la cuerda y como que se frena para un lado, pero para el otro lado tiene fricción. Okay. Y te sirve para subir. Subís, se para. Subís, se para. Perfecto. Todos pusimos ese mecanismo de seguridad para quedarnos presos. Claro. En donde estábamos. Y ahí el escalador, que ni sé quién es, ni sé cómo se llama, empezó a subir, por más que le decían no te muevas. Empezó a tirar. Sí, porque había un desespero. Realmente creíamos que nos moríamos todos. O sea, todos creíamos que nos moríamos y mismo ya habiendo pasado la parte del derrumbe y estar colgados, estábamos todos diciendo en cualquier momento acá nos morimos abajo. Igual. O sea, se viene esto abajo. Entonces sí había un desespero generalizado. Una desesperación. Perdón, desesperación. Sí. Viste que yo te conté Estás que hablo en portugués. En portugués. Para esta entrevista va bien porque yo te voy a entender siempre. Sí. Yo hablo mitad portugués, mitad español. Y ahí él salió y la que seguía era yo. Y ahí cuando ya salen como para seguir camino. No, porque en verdad salimos, o sea, hubo un derrumbe, se cortó el camino. Y claro, y ahí como, nosotros ¿para qué lado del lado fuiste? De la gente que todavía no había cruzado. Claro, del lado no de la cumbre, sino del otro lado. Ahí lo que a mí me pasaba es cuando estaba intentando subir, como la nieve era blanda, yo intentaba de clavar los grampones y la nieve les caía a los escaladores de abajo. Que era por eso que el otro decía de no moverse probablemente. Sí, no, más él lo decía por lo de la seguridad de la cuerda, de que no se salgan las fijaciones. Y me acuerdo que yo me caigo con un compañero de equipo que me decía, Bel, no te muevas porque nos estás tirando toda la nieve a nosotros. Entonces, bueno, como que tenía que subir, pero no podía clavar bien los grampones. Los pies. Era un momento ahí bastante tenso. Entonces era como medio subir solamente con el brazo. ¿Tenías mochila? ¿Tenías peso? Sí, tenías mochila, tenés todo. Tenés el oxígeno que estás cargando porque a esa altura sos oxígeno dependiente. Y bueno, después pude salir. ¿Cuántos minutos duró eso? Mira, no te podría decir exacto cuántos. Para mí fueron horas. Para vos fueron horas, pero probablemente fue mucho menos de eso, debe haber durado, no sé, 10, 15 minutos. Okay. Porque si nos caímos hasta que iba saliendo cada uno, que pudimos entender cómo salir, etcétera. Yo creo que sí debe haber durado unos 10, 15 minutos, definitivamente.
Y cuando lograste subir, ¿no pensaste en ningún momento en volverte? Bueno, o sea, cuando yo salí, nos tuvimos que salir de esa cornisa y volver como a la plataforma donde ya era más estable de la montaña, que es la parte sur. La cumbre está en la parte norte, que da limítrofe con el Tíbet, con China. Y ahí, al principio, muchos escaladores empezaron a volver porque todo el camino se había caído y dijeron, no se puede cruzar. Claro. Ya está, se acabó. Y lo que nosotros, el equipo, nos quedamos porque mi amigo de equipo que cae conmigo puede salir del precipicio, pero queda del otro lado. Entonces teníamos que entender cómo buscarlo y traerlo. Entonces eso hizo que nos quedemos un tiempo más, cuando la gente empezó a bajar. Y ahí de a poco empezamos a ver, había pasado ya una media hora, ponerle ahí sí, que de a una persona había gente que empezaba a cruzar de la cumbre para este lado, para el lado donde estábamos nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que había un caminito muy finito, peligroso, ¿no? Que se podía pasar de a una persona, que era donde recién había habido un derrumbe, claro. O sea, nadie te decía que no podía haber otro derrumbe, etcétera, que se podía cruzar. Entonces ahí llegó la gran pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos o cruzamos y llegamos a la cumbre? Estábamos a hora y media de la cumbre. Claro. Y ahí yo me acuerdo pensar, si yo me vuelvo ahora, todo esto es solo negativo, es una experiencia donde va a ser traumática. ¿Para qué? Para ni siquiera haber llegado, la voy a tener que volver a hacer. Dije, mira, si voy a haber vivido casi la muerte y realmente sentir lo que es decir me morí, por lo menos que valga la pena. Y dije, vamos. Y ahí creo que mi determinación obviamente hizo que mis miedos queden a un lado, porque obviamente estaba muerta de miedo, entre trauma, entre llamarlo como quieras. Y dije, lo voy a hacer y que pase lo que tengan que pasar. Lo único que le dije, me acuerdo a Sonam, es mi Sherpa, avísame cuando vayamos a volver a pasar por donde casi me muero, porque necesito estar preparada. Y ahí me avisó, obviamente se podía pasar de a uno, había que tener mucho cuidado y llegué. Y obviamente toda esta situación trágica donde obviamente muere gente, etcétera, si le puedo ver algo positivo, que obviamente nada compensa, ¿no?, lo que pasó y la gente que falleció, fue que llegamos a la cumbre y estábamos completamente solos casi. Entonces teníamos toda la cumbre para nosotros porque la gente o se había vuelto o ya había sido más tarde. Entonces tuvimos sol espectacular, pudimos quedarnos, disfrutar de la cumbre y bueno, fue un momento. Y ahí yo me reencuentro con también mi compañero de equipo que se había caído conmigo, entonces los dos haber vivido, sentido lo mismo. Claro. Y entonces fue un momento muy especial, único, que nunca me lo voy a olvidar en mi vida. Me imagino, y yo ni sabía todo eso, así que espectacular porque me agarraste así como aprendiendo, viviéndola con vos ahora. Si tuvieses la posibilidad de volver, ¿no?, a el tiempo atrás y hablar con tu Bel, versión Bel, en algún momento de todo este trayecto al día de hoy, sos súper joven todavía, pero digo, en todo ese recorrido intenso, ¿a qué momento volverías y qué te dirías? Qué buena pregunta. Lo que me diría es sí se puede. Como es duro, o sea, tuve 1000 momentos y ahora te puedo contar uno donde sentí que no iba a poder y le diría sí se puede y todo pasa. Toda crisis, todo momento tenso pasa. O sea, paciencia, mente en fría, mente en tranquila y de a poquito y paso a paso termina quedando atrás. Me encanta. ¿Qué te pasó peor que esto que me acabas de contar? No, obviamente lo del Everest. Porque esto fue lo peor. Sí, en Alaska me caí por primera vez en una grieta, entonces quedé colgando ahí en una grieta de 5 metros. También colgando del mosquetón. Colgada de la cuerda, ahí sí estaba con Yumar, ya estaba con el que queda fijo. Ahí sí, ese fue mi primer wow, esto es peligroso. Y ahí vos siempre dependés de que haya un otro que te saque además, ¿o no? Por eso ir acompañado es tan importante, ¿no? Ir solo en la montaña es muy peligroso. Como el buceo, ¿viste? Que siempre te recomiendan ir con alguien. Y en la montaña hacer 2
es importante. ¿Vos Mínimo, sentís que ¿no? eso te ayudó también más a laburar en equipo o siempre fuiste buena laburando en equipo? No, definitivamente. O sea, en la montaña, muchas montañas lo que te pasa, obviamente algunas son más individuales que otras porque Sí. tenés el Everest, por ejemplo, que tenés una persona que va con vos y tu éxito no pone en riesgo, ¿no? O sea, siempre obviamente la gente sin experiencia te puede poner en riesgo porque hace cosas que no están bien, pero digo, vos podés llegar mismo si tu grupo no llega, ¿no? Sí. Pero hay muchas montañas donde tu éxito también depende del éxito del grupo, porque vos tenés una cierta cantidad de guías y cierta cantidad de escaladores. Claro. Y si muchos escaladores empiezan a quedar en el Vas camino, perdiendo guías. vas perdiendo guías hasta un momento donde ya el ratio, mismo las montañas no te permiten. Entonces, vos aprendés a que no solo importás vos y no solo tu éxito, sino que necesitas también del éxito del otro. Entonces, eso hace que vos llegás y ya ese sentimiento de unión, de familia, de querer el bien del otro, preocuparte por el otro, ayudarlo, es muy fuerte. Primero porque estás incomunicado del mundo, entonces esa Sí, gente, sí, ese esa es tu grupo, gente. es tu gente. Claro. Y ahí sí realmente entendés lo que es que vos solo no podés. Viste que generalmente muchas veces podés creer yo lo hago mejor que el resto, yo podría hacerlo solo. Todos hemos tenido esos pensamientos alguna vez. totalmente. Yo lo he tenido, ¿no? Sí, sí, ¿para qué le voy a pedir que lo haga ¿Para si qué yo me lo voy a parece que yo hacer puedo mejor? mejor? Yo sola puedo, no necesito ayuda. Bueno, ahí en la montaña entendés que realmente solo no podés, que con más gente sos más fuerte, que necesitas del otro para hacerlo. Inclusive que pudieras solo, con la ayuda del otro te lo va a hacer más ameno, más fácil, más llevadero. Entonces, sí, obviamente el sentimiento de equipo es fundamental. Sí, aprender a confiar. Confiar en el de al lado. Tu vida la pones, o sea, vos literalmente pones tu vida en las manos de o tu guía o del Sherpa o del que está un par de metros adelante que te tiene que sostener cuando vos te estás cayendo en la grieta, que a mí me ha pasado. Y hay un sentimiento de equipo, de familia, de cuidarnos. Obviamente siempre hay, ¿no? Sus internas. Yo tuve la suerte de no tener muchas, pero es muy fuerte. Internas en los grupos, decís. Correcto, Y bueno, hay gente sí, que se puede no llevar bien, obvio. hay gente que va a ser más egoísta, eso lo vas a tener en todos lados, como lo tenés en la vida día a día. Pero sí aprendés que... A mí todavía yo lo sigo trabajando, yo soy una persona que a mí me cuesta pedir ayuda, ¿no? Siempre creo que todo lo puedo y que para ser fuerte tengo que demostrar que yo sola puedo. Pero sí me ayudó mucho a poder romper con ese paradigma, si bien lo sigo trabajando, no digo que soy una experta ahora, pero sí me ayudó mucho. ¿Y seguís haciendo la terapia con este coach o no? Ahora no, ahora paré un Ok. poco porque hasta inclusive él me lo recomendó en su momento está bueno desconectar también, no podés vivir, o sea, En ese modo. en ese modo de... O sea, a mí siempre me dicen, yo soy como una Ferrari que va a 500 kilómetros por hora, no sé, 500, 300, lo que sea. Pero como toda Ferrari también en algún momento necesitas parar y despejar y relajar y no pensar y no estar todo el tiempo maquinándote. Entonces... ¿Y cuándo está haces bueno. eso? Bueno, lo sigo trabajando. Lo sigo trabajando porque soy una persona que estoy siempre queriendo más. De hecho, acá en Buenos Aires, llego en Buenos Aires y también Milco, como que soy es algo que me cuesta todavía. No diría que soy una pro en eso ni cerca. Todavía, yo creo que la montaña me dio mucho, pero todavía como persona, viste, siempre hay que seguir aprendiendo, Y sin evolucionando. duda. Y sí. Gracias, Bel, un placer. Un placer mío, Un un placer mío Mil, completo. mil gracias. Gracias a ustedes.